donde estés. El Señor no es insensible ni es indolente a nuestras necesidades, mis hermanos. La situación de nosotros, quienes creemos en Él, pero que aún todavía nos hace falta madurar un poco, es que quizás no aprendemos a entender el tiempo de Dios, no aprendemos a entender los motivos que tiene el Señor para permitir determinadas circunstancias. Y hoy vamos a ver en la vida de un hombre con una discapacidad, una situación muy difícil, cómo el Señor se glorifica en esa vida y cómo nos vamos a dar cuenta de lo que representa este pasaje, ya trayéndolo a la vida cotidiana, ahora en lo que cada uno esté viviendo. Esta enseñanza tiene un título, Quiero ver. Y es ¿quién quiere ver? Pues todos queremos ver, a nadie le gusta tener una deficiencia visual. Pero aquí vamos a tratar de entender lo que representa el verdadero sentido de ver desde el punto de vista también espiritual. Y quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Marcos 10. Vamos a leer a partir del versículo 46. Sin embargo, este capítulo es de los más extensos del Evangelio de Marcos y tiene unos contextos anteriores a este pasaje muy interesantes que de alguna manera los vamos a tomar como ejemplo. Por ejemplo, el Señor, el contexto general de este pasaje o de este capítulo es que Él va camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén porque ya está a punto de ser el tiempo para que Él entregue su vida. Pero mientras tanto, Él nunca dejó de enseñar y de extender misericordia. En ese camino, Él tiene un encuentro con un hombre rico, un escriba, aquel que le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para merecer para obtener el reino de los cielos? Y bueno, conocemos esta historia. En ese mismo camino, y ahorita vamos a entender por qué esto de enseñar en el camino. En este mismo camino hay un momento en que el Señor se aparta con sus discípulos, precisamente para expresarles que está a punto de entregar su vida. Y dos de sus discípulos más cercanos, en lugar de ver la seriedad de lo que Él está hablando, pues se concretan a pedirle algo de manera muy egoísta. Y así es como finalmente llega a la ciudad de Jericó, y aquí es donde vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Dice Marcos 10:46: entonces llegaron a Jericó, y cuando Él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, aquí está el hombre discapacitado, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, maestro, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, los sucesos de este contexto o de este pasaje es que está a punto de celebrarse la Pascua en Jerusalén. Por eso Jesucristo ya iba para allá. Esta ley decía que todo judío varón mayor de 12 años que viviera en un radio de 25 kilómetros de Jerusalén tenía que asistir a la Pascua. Jericó estaba a unos 20 kilómetros, 25 de Jerusalén, y el camino principal para llegar a Jerusalén pasaba por Jericó, o sea, literalmente partía de Jericó. De manera que
durante esos días esta ciudad tenía un movimiento impresionante de viajeros, tenía mucho auge ese viaje. Como no todos podían cumplir con esta tradición, quienes no podían asistir o no tenían posibilidades, tenían la costumbre de ponerse al borde de las calles y caminos de las aldeas por donde pasaban los viajeros para acercarles algo o desearles buen viaje. Por otra parte, Jericó, por su cercanía a Jerusalén, tenía escritos al servicio del templo una gran cantidad de ministros, de sacerdotes y levitas. Estos estaban divididos en 26 órdenes que servían por turnos a lo largo de todo el año. Sin embargo, muchos de estos sacerdotes y levitas residían en Jericó cuando no estaban en turno en el templo. Pero en la Pascua era una única ocasión, una rara ocasión, donde se convocaba a todos al servicio por la gran cantidad de personas que asistían. De manera que entre los que servían en el templo, los que iban a la Pascua, los que estaban en el camino, eran multitudes. Fue lo que leímos, había multitudes que estaban transitando por ese lugar. Y el Señor, como judío, ¿verdad? Y como judío obediente, iba con sus discípulos camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ese es el contexto. Ahora, cuando un rabino o un maestro distinguido hacía el viaje caminando, porque muchos lo hacían en carretas, pero cuando lo hacían caminando, que era lo más usual, era común que fuese rodeado de mucha gente. ¿Para qué lo rodeaban? Pues para estar escuchándolos, principalmente sus discípulos o los interesados en aprovechar las enseñanzas mientras iban caminando, porque era una de las maneras de enseñar en aquel tiempo. Si ustedes, han leído los evangelios, desde luego que los han leído, se han dado cuenta que el Señor siempre caminaba y siempre se quedaba en algún lugar a enseñar a sus discípulos. Bueno, precisamente en algún lugar de ese camino estaba el ciego Bartimeo. Decía que ya venía de regreso, ya estaban pasando por Jericó, estaban en esa área y este hombre, pues con muchas carencias evidentes debido a su ceguera. Lo primero que nos queda claro es que la situación de Bartimeo era muy difícil. Una persona invidente, una persona que pedía limosna, y esto nos debe de recordar algo, mis hermanos. Vamos a transmitir todo al aspecto espiritual que vivimos en la actualidad. La condición de ceguera espiritual que muchos teníamos antes de conocer al Señor, y que muchos, aún ya conociendo al Señor, parece que siguen vendados de los ojos, ¿verdad? Se dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, y es cierto. Pero muchas veces es la misma persona, en este caso hablando de creyentes, los que cierran los ojos ante las verdades bíblicas, ante las evidencias de la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que entender que la ceguera de Bartimeo era física, pero tenemos que ver nosotros en el contexto, ¿qué tanto nosotros tenemos una vista como para no pedirle al Señor, Señor, quiero ver? Probablemente Bartimeo no solamente era ciego, sino que necesitaba de la ayuda de alguien para guiarlo al lugar del camino donde pedía limosna. Su vida no era fácil, dependiendo de los demás, viviendo en una total oscuridad, humillado, pobre, vivía de las limosnas, de las obras de otros, expuesto a riesgos en los caminos, tal como muchos que con carencias espirituales, con carencias morales, en ocasiones físicas y materiales, debido a la vida que se lleva, siempre expuestos al peligro de las acechanzas del mundo, con un riesgo de pasar, para quien no conoce al Señor, la eternidad en condenación. Esa es la terrible condición de alguien que tiene una ceguera espiritual. Bartimeo no tenía recursos propios, dependía de la ayuda, de la misericordia, de la compasión, como también cada uno de nosotros. Si usted recuerda su vida anterior,
no éramos más que menesterosos, éramos vulnerables, éramos personas con muchas necesidades, no solamente quizás se fijaba uno antes en lo físico y en lo material, pero éramos personas muy carentes espiritualmente, moralmente y sobre todo espiritualmente. Sabemos ahora que no podíamos alcanzar la redención y la salvación por cuenta propia, entonces nuestra carencia era muy grande. De manera que cada día que Bartimeo se sentaba en el camino a pedir limosna, un pedazo de pan o cualquier cosa que supliera alguna de sus necesidades, pues era algo para él usual. Si yo transmitiera esta situación de Bartimeo a nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor, ¿cuántas veces nosotros vivíamos como mendigos esperando que alguien nos hiciera pues no tanto físicamente y materialmente, pero sí con esa necesidad espiritual de cuándo podíamos tener una luz en el camino, mis hermanos? Y nos acostumbramos a una vida de oscuridad. Bartimeo estaba acostumbrado a una vida de oscuridad. Él reconocía su entorno en cada ruido, en cada movimiento. Sus sentidos que tenía más aguzados pues era el oído, en todo caso el tacto. Sin embargo, no veía. Muchos de nosotros estábamos en una condición muy parecida. Teníamos una ceguera espiritual y teníamos unos instintos más naturales que espirituales que nos hacían vivir de una manera como la que vivíamos todos. No tenemos por qué recordarlo, pero cada quien sabe de dónde lo trajo el Señor. Bartimeo está en el camino y de pronto nota algo extraño. Él estaba acostumbrado al ruido, estaba acostumbrado a todo lo que sucedía, pero ahora había un bullicio inusual. Algo estaba pasando y empezó a preguntar él: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Alguien le dijo: está pasando Jesús de Nazaret. Ahora imagínese, Bartimeo era un hombre judío. Desde el momento en que él le empieza a gritar por su nombre, pero no por su nombre, sino diciéndole hijo de David. O sea, era un hombre judío que conocía las promesas mesiánicas. De tal manera que quizás recordó algo de lo que él sabía como judío, por su tradición, por su cultura, pero también pudo haber recordado que había escuchado de aquel hombre santo que hacía milagros, que extendía su misericordia. Imagínese ahora a Bartimeo desesperado, su corazón da un vuelco, Jesús está pasando por ahí, pero él no lo puede ver y lo único que puede hacer es gritar. Comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si usted, hermano o hermana, en algún momento de su vida anterior, antes de conocer al Señor, en esos caminos donde mendigábamos lo que el mundo nos daba, usted llegó a ver una lucecita o alguien se acercó y le dijo: ¿sabes qué? Por aquí está pasando Jesús. Te voy a mostrar lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros pudimos entender que era la oportunidad de nuestra vida para poder sacar adelante nuestra vida espiritual? ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos sentados en el camino, acostumbrados a seguir recibiendo lo que el mundo nos ofrecía? Mire, Bartimeo sabía que no iba a haber otra oportunidad. Y en la actualidad, créame, para muchos nada más hay una oportunidad. Y nosotros tenemos una misión. Muchos le regañaban, dice la Escritura, le gritaban para que se callara. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Gritaba más fuerte. ¿Por qué cree? Pues porque tenía necesidad. ¿Usted llegó a gritar muy fuerte por las necesidades que tenía, mi hermano, mi hermana? Cuando estaba en aquel tiempo que no sabía qué estaba pasando, pero que alguien me ayude. Señor, si existes, si tú sí eres real, dame una señal. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Cuántos pensaron en que podían incluso probar al Señor? Si me haces un milagro, llegaré a tus pies, Señor. ¿Cuántos llegaron a hacer una manda pensando que estaban delante de Dios? Si me haces este milagro, yo te compro otro.
porque así le llaman a las cositas, esos milagritos. Bueno, es claro que el clamor de Bartimeo resultaba molesto para quienes estaban a su alrededor. Para quienes acompañaban a Jesús también, estaban escuchando una enseñanza y a lo mejor los gritos eran una gran molestia. ¿Y qué hacían? Le callaban. ¿Sabes que mucha gente trata de callarte cuando tienes necesidades? Trata de hacer que tú quites la mirada cuando Jesús está pasando cerca. Y hay muchos que tienen necesidad. Y hay muchos que, aún conociendo la palabra de Dios, porque estamos hablando de judíos que iban acompañando a Jesús, sus propios discípulos. Cállate, Bartimeo, estás haciendo mucho ruido. Bartimeo sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Seguramente había escuchado de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, por eso gritaba más fuerte mientras la muchedumbre lo hacía callar. Pero no hizo caso ni se desanimó, ni por el rechazo de la gente, ni por la crítica. Cuando tú tienes una necesidad muy grande, te sientes avergonzado si te ven llorando, si te ven clamando al Señor, si te ven de rodillas orando. Tenemos que aprender a dejar la soberbia de lado, mis hermanos, el orgullo, porque a veces eso es lo que nos detiene a acercarnos al Señor de la manera correcta, con humildad. Son muchos los que han renunciado a pedir ayuda por la crítica de los demás. Son muchos quienes que, reconociendo su necesidad, viendo cómo viven, viendo cómo están, pero dejan de buscar ayuda, se rinden ante las circunstancias y hasta se alejan. Y no solamente estoy hablando de los que no conocen al Señor, estoy hablando de los que sí conocen al Señor, que han escuchado la palabra de Dios. Aquellos que por las circunstancias dejan de orar o dejan de pedir oración, dejan de buscar el apoyo de la iglesia pastoral, porque alguien les ha desanimado, alguien les ha callado, alguien les ha dicho: ¿para qué molestas a los hermanos? ¿Para qué molestas al pastor? Si bien sabes lo que te está pasando. Mis hermanos, no debemos permitir que las opiniones de otros nos desanimen en la búsqueda del consejo de Dios, de las bendiciones de Dios. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y mire las cosas cómo cambian. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Veamos la escena. Jesús se detiene ante la necesidad de Bartimeo, el clamor de un hombre que le estaba buscando con ansiedad, que reconocía que necesitaba de él. Y Jesús estuvo atento al clamor de Bartimeo. ¿Por qué cree que estuvo atento al clamor de Bartimeo? Porque ese es el corazón de Cristo. El Señor nunca estará lo suficientemente ocupado como para no atender tu necesidad. No te creas esas frases que te dicen: ya no tienes ni para qué orar, las cosas no sirven, ya están terminadas, nada funciona. Mis hermanos, Dios es el que tiene la última palabra. El Señor nos enseñó el poder de la perseverancia, y en Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Ahora, ¿cómo llegar delante del Señor? Con un corazón sincero, reconociendo la necesidad y clamando, no exigiendo. Bartimeo reconocía su necesidad. Bartimeo sabía quién venía, reconocía en él la promesa de Israel y simplemente clamaba. Y después de tanto clamor, mire, ahora es el Señor el que le llama. Ahora es el Señor el que le busca. Y los que hace un momento le gritaban y regañaban callándole, ahora le animan y le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama. ¿Sabe qué? El Señor nos da ejemplo de ser sensibles a las necesidades de los demás. Y nosotros somos a veces los primeros insensibles, los que decimos: somos cristianos, somos creyentes, creemos en el Dios vivo, el Señor hace milagros, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero lo tienes escondido, lo tienes para ti. Entonces, ahora vea la reacción de Bartimeo.
Él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Imagine la escena, es un hombre ciego. No dice que nadie lo llevaba de la mano. Se levanta, se tira el manto y empieza a caminar hacia Jesús. Este es un hecho conmovedor. De hecho, yo creo que es una gran lección. Mire, Bartimeo no dudó en tirar su manto o capa. No le importó dejar algo que podía ser muy preciado para él, muy importante. Quizás podía representar todo su patrimonio, no tenía nada, pero lo que hizo fue tirarlo. ¿Qué necesitaba él? Acercarse a Jesús. Quizás su capa estaba rota, desgastada, sucia, a lo mejor le evitaba caminar, pero una capa en aquel tiempo era muy necesaria, mis hermanos. Las temperaturas eran extremas, en frío, en calor, y las capas, los mantos servían para cubrirse de ambas. Y aquí es muy importante reflexionar algo. Momentos antes, como les hablaba yo del contexto anterior, él tuvo un encuentro con un joven escriba muy rico, piadosamente religioso, sabía la ley y le preguntó cómo alcanzar la vida eterna. Sin embargo, este hombre, preso de orgullo, preso al materialismo, al evaluar lo que representaba seguir a Cristo, decidió conservar sus riquezas, su posición, y aunque se fue muy triste, prefirió rechazar el llamado a seguir a Jesús. Sin embargo, Bartimeo tiró la capa. El hombre rico no quiso dejar de ser muy rico, y el hombre pobre no le interesó ser más pobre, con tal de llegar a los pies de Jesús. ¿Sí se da cuenta de esto? No permitió que nada se lo evitara. Tal vez el peso de la capa, la condición de la tela, no importaba nada. Él lo que quería era acercarse al Señor. Y hay quienes reconocen sus necesidades, necesidades que solamente el Señor puede suplir, y necesitan buscar de su presencia, clamar por la bendición de su palabra. Y Jesús hace un alto y les dice: acércate. El Señor siempre estará tratando de escucharte a ti, mi hermano. Sin embargo, muchas veces hay una capa que te tienes que quitar para acercarte a Él. Y muchos no quieren renunciar a ese manto. La capa del orgullo, de la vergüenza, de la ambición, de la religiosidad, de la falta de espiritualidad, o sea, la falsa espiritualidad o el pecado. No se quitan, no se despojan para llegar delante del Señor. Y yo preguntaría, ¿cuál es la capa que no te ha dejado acercarte completamente a Jesús? ¿Qué es aquello que todavía te evita llegar a los pies del Señor? Porque Él conoce tu necesidad. Porque tú has clamado, sí has clamado. ¿Quién no clama al Señor? Pero el Señor te dice: acércate. ¿Qué evita que te acerques en las condiciones que el Señor espera que lo hagas? Ese manto que tienes que dejar a un lado, pero que por alguna razón no estás dispuesto a tirar. No quieres dejar de lado algo que te va a evitar recibir bendiciones que el Señor tiene para ti. Miren, mis hermanos, estamos tan acostumbrados a la vida que llevamos, estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, que no vemos más allá, como Bartimeo. Él no veía nada, pero él sabía lo que estaba sucediendo. Al clamor de Bartimeo, Jesús respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? Extraña, podría usted pensar hasta un poco absurda, considerando que el problema de Bartimeo era evidente. Además, Jesús sabía que lo podía sanar. ¿Por qué hacer la pregunta? Porque como maestro también siempre estaba enseñando. Y en el encuentro, en el camino con sus discípulos hacia Jerusalén, hubo algo, y esta pregunta los lleva a los discípulos a algo que había pasado con ellos, con los hijos de Zebedeo, donde se acercaron ellos a decirle: Señor, queremos pedirte algo.
Y el Señor también les contesta la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Pero qué pidieron ellos? ¿Mostraron su ambición? ¿Sus intenciones egoístas? ¿Queremos que en tu reino nos sentemos a tu lado, uno a la izquierda, otro a la derecha? ¿Querían prestigio, renombre, lugar especial? Pero ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que estaba mendigando un poco lo que a los otros les sobraba, que lo más probable para todos era que Bartimeo le pidiera alguna ayuda económica. Sin embargo, los intereses de Bartimeo no eran los mismos que Juan y Jacobo. No buscaba más allá de lo que él necesitaba. Él solo quería recobrar su vista. Él quería recuperar su vida y estar con Jesús. Una vez más somos testigos de la soberanía y la sabiduría del Señor. Jesús sabía que al pasar por ese camino encontraría a uno con la fe suficiente en el corazón que habría de salvar y de sanar. Pero al mismo tiempo tenía que poner en evidencia a quienes en su corazón aún existían otro tipo de intereses por seguir a Jesús. Mis hermanos, siempre habrá personas que se acerquen al Señor porque están interesadas en solucionar sus problemas, conseguir algún anhelo del corazón, pero no porque quieran caminar con Cristo. No buscan a Cristo, buscan lo que Cristo les pueda dar. Pero el ciego le dijo: maestro, que yo recobre la vista. Miren, en las condiciones en que estaba Bartimeo eran evidentes. Y bien pudo haberle dicho: Señor, necesito dinero o una capa nueva, por eso tiré esta. No hubiera dudado el Señor en quitarse su propio manto y dárselo. No hubiera dudado en decirle a Judas: a ver, deja de robar de la bolsa, saca y dale a Bartimeo. Pero Bartimeo le dijo: quiero recobrar mi vista. Solamente quiero recuperar aquello que me va a permitir recuperar mi vida. Porque una persona con una discapacidad de ese tipo está muy limitado para muchas cosas. Él sabía que recuperando su vista podría valerse por sí mismo, recuperar un trabajo, quizás su familia. De manera que Jesús se detuvo a ver la necesidad de Bartimeo y al ver que su fe era suficiente, mire, ¿suficiente para qué? Para recibir en primer lugar su salvación. Porque le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y a qué vino el Señor? ¿A suplir nuestras necesidades económicas o nuestra necesidad espiritual? Nuestra necesidad espiritual. De tal manera que como añadidura le da la bendición de poder tener la vista nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá ¿cómo? Por añadidura. Y la pregunta sería: ¿has meditado por qué buscas a Jesús? ¿Qué quieres que Jesús te haga? ¿Qué es lo que tu corazón está clamando día y noche? ¿Qué sabes necesitas? ¿Qué sabes es primordial, es prioritario para que tu vida cambie? Pero no de la manera como quizás estás pensando. Porque si estás pensando en necesito dinero, necesito placeres, necesito viajes, necesito vacaciones, necesito un coche, necesito otra casa, estás pidiendo mal. Porque lo que tú necesitas es tener una relación con el Señor cada vez más plena, más constante, más permanente. Porque ya lo conoces, porque ya sabes el carácter de Cristo, que buscándolo a Él jamás va a detener su mano para suplir todas tus necesidades inmediatas. Y más aún, aquello que ni siquiera sin pedir, Él sabe que sí necesitas y te lo va a dar. Por eso Jesús le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, por tu fe te devuelvo la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. ¿Se fijan cómo fue este gran milagro? Tu fe te ha salvado.
ahora sí que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y la añadidura, ¿qué fue? La vista. Dice, y le seguía por el camino. La vida de Bartimeo fue totalmente transformada. Y no precisamente por haber recuperado la vista, sino por haber alcanzado misericordia y ser salvo, mis hermanos. Bartimeo se convirtió en una nueva criatura y todas las cosas fueron hechas nuevas para él. Bartimeo ahora no solamente podía ver la luz del día, también tenía una luz espiritual que llenaba su alma. Y es lo mismo que Jesús hace por quien se acerca a él sinceramente. ¿Y sabes cuántas personas están tiradas en el camino con un clamor en el corazón? Quizás es un clamor sordo, o sea, que no se escucha, pero que tú te puedes dar cuenta de la necesidad de las personas dentro de tu hogar, en el lugar por donde caminas, y necesitan que alguien les diga: Jesús se está acercando, Jesús está pasando por aquí, y yo te puedo llevar delante de ese Jesús. Bartimeo comprendió que su vida era otra. El Señor dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Bartimeo se dio cuenta que su vida era otra, y ahora nació la disposición de seguirlo. Dice, y seguía a Jesús por el camino. Cuando el Señor tocó la vida de cada uno de nosotros, la convicción que apartados de Él nada somos, se ha manifestado ¿en qué? En fe y necesidad. Tú buscas al Señor porque sabes que necesitas ahora de su guía, de su consejo, de su consuelo. Bartimeo es un modelo de discípulo, de verdadero discípulo. Pidió ver, y en cuanto el Señor le da esa luz, ahora la mejor manera de agradarle, de agradecerle, ¿qué fue? Siguiéndole, siendo fiel a Él. Las Escrituras nos hablan de Bartimeo posteriormente, y lo único que les puedo decir, mis hermanos, es que Jesús está pasando todavía entre nosotros. Anda en el camino, enseñándonos, mostrando su misericordia, haciendo milagros, porque el Señor es fiel a su palabra. ¿Qué quieres que el Señor te haga, mi hermano, mi hermana? Yo te voy a animar a que te pongas de pie y que de lo profundo de tu corazón, mientras oramos, y el Señor conoce tus necesidades. El Señor sabe por lo que estás pasando en este momento. Sabe que tienes una situación difícil quizás con alguno de tus seres amados. Sabe que quizás ese negocio, ese trabajo no ha llegado, no está funcionando bien. Sabe que la relación en casa no está precisamente como debería de ser. El Señor conoce y sabe que la salud se está deteriorando, que hay un cuerpo débil que necesita ser sanado, que necesita fuerzas. Y Jesús está pasando. Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, de lo profundo de tu corazón, Señor, aquí estoy. Soy como ese Bartimeo, con necesidades, con carencias, con limitaciones, que tú sabes, que tú conoces. No es la primera vez que yo clamo a ti, Señor, pero sé que sigues caminando entre nosotros, sé que sigues pasando por el camino y sé que nos sigues enseñando. Señor, quiero ver, pero quiero ver tu grandeza, Señor. Quiero verte realmente como tú eres, Padre eterno, y no quiero que nada se interponga entre tú y yo. No quiero que mi ambición, mi orgullo, mi soberbia, mis malos deseos, intenciones ocultas, no quiero que eso se interponga, Señor. No quiero que nada me haga tropezar,
me quito el manto, me quito la capa que puede evitar que yo me acerque a ti, Señor. Y aquí estamos, aquí estoy. Dile: Señor, ten misericordia de mí, porque ya son muchos años, meses, días, con esta incertidumbre, con este dolor, con esta carencia, con esta dificultad, con esta situación, y necesito tu consuelo, necesito tu palabra, necesito ver, necesito una luz en el camino, Señor. Y yo sé que tú eres la luz de mi vida. Por eso me quito todo, me despojo de todo lo que pueda evitarme entender tu palabra, verte cara a cara, Señor, entender que tengo que ser paciente, que tú estás demandándome precisamente lo que Bartimeo tenía: fe, confianza. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tú eres el Mesías esperado, porque tú eres el Hijo de Dios. Y así como Pedro le fue revelado aquel día quién eres tú, hoy te decimos que te reconocemos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te queremos ver. Aquí están nuestras necesidades, aquí están nuestras carencias, aquí está nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo y gracias por seguir andando en el camino. En el nombre de Jesús, sigamos adorando al Señor. Vamos a pedirle que Él abra nuestros ojos. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Queremos contemplarte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, sí, Hijo de David, queremos verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
adelante. Amén. Mi hermano, estamos despedidos. Que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos el domingo si Dios lo permite.